Ya. Seguimos. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Estamos hablando de Isaías, ¿ya? Y todo lo que... Ya, no hay dudas por ahora. Y todo lo que implica el llamamiento de Isaías y por qué estamos explicando en realidad, explicando en realidad el por qué Isaías se sentía de alguna manera devastado porque había muerto, era pariente cercano, ¿ya? Y viene esta visión. Ok, esta visión que Isaías tuvo de Dios en los versículos que leímos delante, ¿ya? Los primeros versículos, nos da una idea de la grandeza, del misterio y del poder que tiene Dios, ¿ya? El ejemplo de Isaías de reconocer su pecado ante Dios nos anima a confesar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque vamos al versículo 5. Isaías dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Ya, interesante porque dice, se declara como que estuviera muerto, así como, oh, estoy muerto, me voy a morir, no, me voy a morir, porque se reconoce como un hombre inmundo de labios, ¿ya? Y que más encima habita, vive en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos. En fondo, pecado, ¿ya? Él se reconoce como pecador ante Dios y de alguna manera nos anima y nos muestra que él de inmediato, ante la presencia de Dios, confesó su pecado, ¿ya? La descripción del perdón que hace Isaías nos recuerda que Dios nos perdona a nosotros también. Cuando reconocemos lo pecadores que somos, ¿ya? Lo grande que es nuestro Dios y la grandeza de su perdón, recibimos su perdón y recibimos el poder para hacer su obra. Es maravilloso, ¿ya? Si lo repito, cuando reconocemos los pecadores que somos, lo grande que es nuestro Dios y la grandeza de su perdón, recibimos el poder para hacer su obra. O sea, ojo, antes de eso no recibimos el poder para hacer su obra. Antes de eso simplemente estamos aprendiendo, simplemente estamos em, en un proceso, pero no recibimos el poder para hacer su obra, ¿ya? Y quiero que vayan un poco relacionando a lo que tiene que ver esto en nuestra actualidad. Se relaciona con lo que dijo la Mila y la Dana delante sobre el óptimo del Espíritu Santo también. Y quiero hacerles un, un paréntesis, ¿ya? Para comentarles lo siguiente. Ojo con este principio. Los reyes humanos, por mucho que reinen, ¿ya? Al final mueren. Ojo con poner nuestras esperanzas en alguna persona o en algún movimiento social o político, porque los reyes de este tiempo pasan. Usías, antes de decirle eso, ya, antes de decirle eso, se me viene un ejemplo muy contingente para mi realidad como universitario que quizás ustedes conozcan en el futuro. Quizás Luchito no, porque si está en las Fuerzas Armadas esas cosas no pasan, ¿ya? Pero al menos en mi caso. En el año, no sé, hace como 3 años atrás, ¿ya? Cuando empezó a haber una revolución bien grande a nivel universitario, aproximadamente 3 o 4 años atrás, mi universidad es privada, por lo tanto, paros, tomas, eso no pasaba, solo en las universidades estatales. Pero se levantó un movimiento radical de estudiantes dentro de la universidad con un líder que dijo, ¿por qué no nos vamos a paro? Vámonos a paro. Y todos, sí, paro. Y porque queríamos perder clases, ¿no? Vámonos a paro, estamos chatos, no sé, reclamar por reclamar igual. Hay cosas reales, pero hay muchas veces reclamar por reclamar. Se hizo el paro, ok, volvemos después de clase, no se les va a tomar evaluaciones, usted, no sé, un mes de paro, después, no, vamos a hacer las negociaciones para que cuando ustedes vuelvan les respeten, no sé, los horarios de clase, no tengan clases de más, las pruebas estén bien tomadas, no hayan represalias contra los que se adhirieron al paro y todas esas cosas. Ninguna de todas esas cosas que prometieron se cumplió, nos hicieron joder los profes, estaban súper enojados porque no adheríamos al paro, y después, en el fondo, ¿quién era el responsable? El responsable era la cabeza de este movimiento, que era el presidente de la federación. El punto es que él el otro año se fue y todos jodimos, pero todos teníamos el respaldo, teníamos el documento que se firmó,
teníamos el representante de la Federación de Estudiantes lo dijo, si él lo dijo, en realidad tienen que respetarlo, pero en el fondo muchas personas pusieron la esperanza en que lo que él había dicho se iba a cumplir porque precisamente él lo dijo. Pero al momento de los que hubo, como dicen los que son mayores, al momento de la verdad, cuando tienen que poner a prueba esas cosas, nada de eso se cumplió y todos salieron perjudicados. O sea, todos pusieron en el fondo su confianza en él, pero sabemos que poner la confianza en cosas que son falibles es súper inestable. Y en este caso él le importaba solo él, porque después supimos que gracias a que él organizó esta toma, este movimiento, pudo postular a un cargo político que no tenía nada que ver con la universidad. Por lo tanto, vemos ahí un ejemplo también de que la gente sí es egoísta, los líderes de este tiempo sí son corruptos y todas esas cosas. No hace falta redundar en eso, pero porque lo sabemos. Entonces, no podemos tener nuestra esperanza en este tipo de personas ni en ningún tipo de personas. Solamente nuestra confianza plena en Jesucristo. ¿Ya? Usías, eso como un paréntesis, Usías murió leproso en un sanatorio, ¿ya? Siendo que era un rey, murió estando leproso en un sanatorio. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 15. Dios es un rey que nunca muere y su reinado no tiene fin. Los reinos de este mundo siempre van a declinar, siempre van a caer, pero el reino de Dios es estable y es permanente. Fue necesario que este reino terrenal desapareciera para que los ojos del profeta se levantaran y contemplaran el esplendor del reino de Dios. O sea, tenía que salir Usías del panorama para que Isaías mirara a Dios. Isaías lo que hace en estos pasajes que leímos, contempla un trono alto y sublime, que está por encima de todos los reinos de la tierra, no solo porque los trasciende, sino también porque los domina y porque los controla. ¿Ya? La realidad que existe hoy son guerras, son desequilibrios políticos, es corrupción, es ambición desmedida, es, no sé, estafa. Y no quiero abrir la herida, pero el otro día le robaron un penal a Chile y todos dicen que por ahí hubo plata de por medio. Puede que sí, puede que no, pero la realidad es que hay gente muy corrupta, ¿ya? Y todas estas cosas apuntan a una sola cosa, a que urgentemente se necesita un cambio por un gobierno justo y verdadero. ¿No les suena eso como a propaganda política? Menos Estado, queremos menos Estado, ok, ya está bien, pero eso menos Estado y que aparezca un gobierno justo y verdadero realmente se cumple si Jesucristo es el centro. Y déjenme decirles que ninguno de los gobiernos terrenales propone esas cosas. Por lo tanto, si no hay ningún gobierno terrenal que proponga a Jesucristo como el centro de las decisiones, ningún gobierno va a ser justo y va a ser verdadero. ¿Ya? Como reflexión personal les puedo decir que cuando los reinos del mundo hayan declinado por completo, hayan caído, entonces los ojos se van a volver al trono de Dios, que es no solo el trono más alto, sino que también es el trono más sublime, es el mejor trono que puede haber. ¿Por qué le hago este alcance de esta reflexión? Porque se las hago. Porque, por lo siguiente, llevando el asunto a cosas más actuales, eh, antes de la pandemia, e incluso antes del estallido social, en Chile, no sé, la figura del presidente no era tan cuestionada. Era cuestionada, pero no tanto. Por lo tanto, nosotros como cristianos de alguna manera descansábamos en que el presidente hiciera bien su pega. Él en algún momento dijo que iba a gobernar con Dios, ¿ya? Sabemos que igual es estrategia política, pero nos dimos cuenta, y también lo pudimos hacer como un ejercicio, que una vez que todo se fue a las pailas, una vez que no existía nadie que estuviera respetando las leyes, que estuviera respetando a los carabineros, por ejemplo, y todas estas cosas, nos demostró de alguna manera que ningún gobierno es infalible y que ningún gobierno se va a hacer cargo de todas las necesidades de la población, porque básicamente no conocen las necesidades de la población y sabemos quién es el que escudriña los corazones y ese es Jesucristo. La palabra dice que en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No dice el Señor es mi pastor y me van a abundar los bienes y voy a tener muchos autos y casas, 2 casas.
y 3 autos. No dice eso. Dice que nada nos va a faltar, ¿ya? Por lo tanto, el que ocurran este tipo de desilusiones, por así decirlo, en realidad, déjenme decirles que Dios sí las permite, y aunque nadie aquí haya estado de acuerdo en algún punto con el presidente en algún momento, quizás no le interesa mucho el asunto, pero aunque nadie estuviera de acuerdo con que el país ande bien o todas esas cosas, siempre Jesucristo va a cumplir nuestras expectativas y la gente no la va a cumplir, ¿ya? Por lo tanto, nuestra visión tiene que apuntar a Jesucristo, no a los hombres. Y la primera cosa era esa, que nuestra experiencia nos haga mirar a Cristo primero, nos haga mirar a Dios. La segunda cosa que tiene que haber en nuestra experiencia que vivamos con el Señor es que nos haga mirarnos a nosotros mismos introspectivamente, eso es hacia adentro, ¿ya? Para que veamos nuestra condición humana. Esa es la segunda cosa que tiene que aparecer en nuestra experiencia con Dios. Primero, tenemos que darnos cuenta de nuestra condición humana. Y de esto no hay duda que ante la presencia de Dios la tierra va a temblar. El temblor, porque aquí se menciona, el versículo 4, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La versión NTV dice, el versículo 4, sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Dice que sacudían los cimientos. Sacudían los cimientos era básicamente una especie de temblor fuerte, ¿ya? El temblor hizo que los postes que el marco en el fondo de las puertas se movieran y el santuario se llenó de humo. Y hay una característica. La reacción de Isaías fue una mezcla entre pavor, que estaba pero atemorizado, y también fue un temor reverente, ¿ya? Entonces dije, ay de mí, que estoy muerta. Es decir, estoy perdido y estoy condenado. Eso es como en el fondo lo que quiso decir Isaías en ese punto. Ay, se me fue. Ay, sí. Eh, La presencia plena de Dios confrontó la dignidad del profeta y la impotencia del pecador para justificarse delante de Dios. O sea, lo que nos mostró esta expresión de Isaías es que en realidad el profeta Isaías era muy indigno. Siendo el profeta Isaías, como lo conocemos nosotros, porque eso está antes de que Isaías escribiera todo, eh, nos mostró que era muy indigno, ¿ya? Y de alguna manera nos mostró que Isaías era incapaz de justificarse ante la santidad de Dios. O sea, no tendría ninguna justificación para decir, Señor, pucha, soy pecador. Eh, pero se entiende. No, no había ninguna excusa, ¿ya? Eh, Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, como se lo leí recién, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos, en el versículo 5. La visión que tuvo Isaías le reveló su condición, le hizo ver que era pecador, ¿ya? Le hizo ver que era pecador. Y pudo verse a sí mismo tal cual como era realmente él y como era la presencia de Dios, ¿ya? Y como era una persona indigna, se consideró como que era una obra sin terminar. Básicamente necesitaba de Dios. El problema de muchos, y aquí podemos entrar todo al saco, ¿ya? El problema de muchas personas es que se justifican comparándose con otras personas. Pero si todos en el curso lo hacen, ¿por qué yo no? Pero si todos lo estaban haciendo, profe. Profe, estaba la prueba ahí, todos estábamos por Discord conversando, nos dimos la respuesta, pero si todos lo hicieron, pues. En la universidad, en algunas universidades hay algunas reglas, por ejemplo, de que eh, mm, creo que más del 80% del curso, si tiene rojo en una prueba, si tiene un rojo, ¿sí? Tienen que repetir la prueba porque en el fondo falló algo del profesor y no del curso. Quizás pueden ser estrategias súper humanas y súper malas para decir, en el fondo, si todos lo hicieron, porque yo no.
El punto es que no nos podemos comparar con otras personas, menos si son personas pecadoras que no conocen a Cristo. Miren lo que nos dice 2 Corintios 3:18. Si quieren lo anotan. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. 2 Corintios 3:18. Desglosémoslo un poquito. Pablo dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que se nos ha sido quitado el velo? Porque básicamente éramos pecadores que no veíamos más allá de lo que el mundo nos planteaba que estaba bien, ¿ya? Que nuestro pecado en realidad no era pecado, sino que estaba todo bien. Entonces ese velo del pecado no nos permitía ver más allá. Pero Pablo dice, así que todos nosotros, a quien se nos ha sido quitado el velo, por lo tanto ustedes y yo, en este caso, podemos ver y podemos además reflejar la gloria del Señor. La versión Reina Valera dice que así que todos nosotros, mirando como en un espejo mismo, somos transformados. ¿Ya? Como en el fondo es nuestra vida reflejada en la palabra. En el fondo, nuestra vida tiene que reflejar la palabra del Señor. Y eso es lo más complicado, es lo más difícil. La gloria que imparte el Espíritu al creyente es más excelente y duradera que la gloria, ojo aquí, que la gloria que experimentó Moisés. Cuando vemos el carácter y la naturaleza de Dios sin ese velo sobre nuestra mente, sobre nuestros ojos espirituales, podemos parecernos más a Él. El mensaje de las buenas nuevas, en el mensaje de las buenas nuevas, perdón, vemos la verdad acerca de Cristo. Porque a todos nosotros se nos predicó de las buenas nuevas, de que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo. Y en ese mensaje podemos ver la verdad acerca de Cristo. Y la palabra dice en Juan 8:32 que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y esa verdad es Cristo. Por lo tanto, conocemos a Cristo y Cristo nos hace libres. Cristo nos quita el velo. ¿Ya? Aparte de quitarnos el velo, nos va transformando a medida que la vamos entendiendo y que la podemos poner en práctica. A través del estudio de la vida de Cristo, del estudio sistemático, por ejemplo, de los días jueves que estudiamos la palabra del Señor, podemos entender lo bacán que es Dios, cómo actúa Dios, cómo actuó en el pasado y cómo va a seguir actuando, y podemos ver cómo es Dios en realidad. ¿Ya? A medida que vamos ampliando, y esto es un principio, a medida que vamos ampliando nuestro conocimiento del Espíritu Santo, nos ayuda a cambiar. Porque entendemos la palabra en nuestro corazón, pero no, Dios no nos deja a la deriva y pone el Espíritu Santo en nuestros corazones para que nos ayude a cambiar. Es genial cómo trabaja Dios, me encanta. ¿Ya? Entonces llegar a ser como Cristo es una experiencia progresiva, no es instantánea, es progresiva, porque cuanto más cerca estemos de Cristo, más nos vamos a ir pareciendo a Cristo. ¿Ya? Sigamos, dice, entonces vino un ángel con un carbón encendido, como lo leímos en el versículo 6, con un carbón encendido que lo tomó del altar, ojo, y le infundió vida al profeta que se sentía como muerto, como él mismo lo mencionó en el versículo 5. A ver, Dios nos purifica de la impureza del pecado, encendiendo el alma con su poder. El versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Genial, genial. Entonces, el sentimiento de indignidad que tenía Isaías recae sobre sus labios porque él decía, mis labios son inmundos, y de inmediato, el ángel toma
esta pinza, por así decirlo, esta tenaza, no sé, me imagino yo cuando uno toma algo que está muy caliente, toma unas pinzas, unas tenazas, y va y le toca los labios. Entonces, este sentimiento de indignidad que estaba sobre los labios puede ser porque estos labios daban a conocer la corrupción interna del hombre caído, o sea, todo el tiempo blasfemaban en contra de Dios, ¿ya? Jesucristo dijo en Marcos 7:21, pues de adentro del corazón, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos. Y nuestros pensamientos no se filtran desde aquí, po. No es que no, porque no podemos, no somos telepáticos, no entendemos los pensamientos. Por lo tanto, desde nuestros pensamientos hacia nuestra boca salen nuestras palabras que están en nuestros pensamientos. Por lo tanto, si hay malos pensamientos, quiere decir que hay un corazón que está mal y nuestra boca lo expulsa, lo dice. Por lo tanto, cuando el ángel estaba tocando sus labios, no solo estaba tocando sus labios, ¿ya? Y esto quiero que lo entiendan. No solo estaba tocando sus labios, como era algo simbólico, estaba limpiando su corazón, ¿ya? Si nuestros labios y nuestro corazón no están consagrados al Señor, seremos totalmente indignos de tomar su nombre, no podremos hablar en nombre de ellos, ¿ya? Pero la culpa del pecado se va a través de la sangre de Cristo. La corrupción del pecado es quitada con el poder renovador del Espíritu Santo. Y les voy a leer una cosita. Dice, escuchen esto, la gravedad de los propios pecados se refleja claramente a la vista de la santidad de Dios. Del mismo modo que las partículas de polvo flotantes en una habitación solo se ven bien cuando les dan de lleno los rayos de sol. Yo no sé si esta experiencia la han tenido alguna vez haciendo su cama, pero al menos en mi casa, aquí, en mi pieza, en la mañana llega la luz del sol, entran los rayos muy fuertes, y cuando yo hago mi cama y saltan las pelusas, el sol las refleja, y solo es ahí cuando puedo ver esta tierra, este polvito, solo es ahí, solo es gracias a la acción del sol. Por lo tanto, es solo gracias a la sangre de Cristo, a la santidad de Dios, que podemos ver nuestro pecado. Sin Dios, déjeme decirle que seríamos perfectos, nos consideraríamos perfectos. Ojo, nos consideraríamos perfectos porque no hubiese algo que nos dijera están mal. ¿Ya? Sin el rayo de sol, las partículas del polvo pasan piolas. Con un rayo de sol quedan todas expuestas. ¿Ya? El segundo punto está ahí. Terminemos con el tercer punto. Ya vimos el primero, que era que la experiencia tiene que tener una visión que nos muestre la realidad de Dios que es gigante. También tiene que tener una visión que nos muestre nuestra condición humana, en este caso de pecado, y también tiene que tener eh, una necesidad, esta visión tiene que mostrarnos la necesidad que hay hacia afuera, la necesidad global de la población, ¿ya? De la gente, de las personas. Entonces el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? No dice, ¿a dónde ha de ir el enviado? O tampoco dice, eh, ¿qué va a hacer el enviado? No, no dice eso. Dice, ¿a quién enviaré? El versículo 8 dice, remata, y ojo allí, me llama mucho la atención, dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Una vez más, ¿por qué Jesucristo habla? O sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Porque está aquí, Isaías estaba viendo a Dios en el templo. ¿Por qué habla en plural? Se preguntaron o lo pasaron por alto. Yo lo pasé por alto al principio, pero después no. Primero dice, ¿a quién enviaré? Y después dice, ¿quién irá por nosotros? Eh, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahí está la respuesta de Isaías, pero ese quién irá por nosotros está hablando de un plural. Y estaba Dios ahí. Dios no estaba hablando por los ángeles, porque los ángeles no tienen ninguna autoridad de salvación, ¿ya? Porque el mensaje de Dios en ese punto era que lo estaba santificando para enviarlo a entregarle el mensaje a Israel.
Y los ángeles no tienen nada que decir en cuanto a la salvación del pueblo, solamente Dios. Por lo tanto, los ángeles no aplican aquí. Cuando dice a quién enviaré y quién irá por nosotros, está hablando de la Trinidad en ese lugar. Está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo presentes ahí, al igual que cuando lo mencionamos, por ejemplo, en el Edén, en la creación. ¿Ya? También estaba la Trinidad presente. Un segundito. Ok, dice, ahí está. Isaías estaba sobrellevado por la emoción del momento, agradecido de ser limpiado, y aún más estaba agradecido de estar vivo. ¿Ya? Él responde, heme aquí, envíame a mí. Se ofrece como el enviado de Dios, aunque en realidad no tenía idea dónde. ¿Ya? Esto es inusual y se los quiero comentar. Es inusual en las historias de los llamados de Dios, ¿ya? De cuando Dios llama a las personas. Es inusual que vayan al tiro. Porque las personas a menudo expresaban alguna objeción en el llamado. Rápidamente, Mile, puedes buscarme Éxodo 3:11, Éxodo 3:11 y también Éxodo 4:10, esos dos porfis. Dani, me puedes buscar Jueces 6:15 y... Ah, Luchito está sin micrófono. Gloria, ¿me puedes buscar Jeremías 1:6, por favor? Repito, la Mile, Éxodo 3:11 y también Éxodo 4:10. La Dani, Jueces 6:15 y la Gloria, por favor, Jeremías 1:6. Cualquiera de las tres que los tenga, que lo pueda leer al tirito. Ya. Dale. 3:11, ¿cierto? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Leo el 4 también. 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Gracias. Vamos con el otro, Jueces 6:15 o Jeremías 1:6, cualquiera de las dos que lo tenga. Ya, dale. Yo, Jueces 6:15. Uh-huh. Ya. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Gracias. Glorita, porfa. Ya. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Gracias. Entonces yo le decía que es inusual que alguien respondiera al tiro al llamado del Señor, porque Moisés dijo que no. Moisés dijo que no podía. No puedo, no. ¿A quién voy a ir? ¿Qué le voy a decir al faraón? En jueces, Gedeón le dice, como ya lo habíamos estudiado Gedeón, Gedeón le dice, no, soy el menor, soy el más chico, no puedo. Ya, es bastante cobarde en realidad lo que leemos. Y Jeremías le dice, en realidad no, soy torpe, le dice. Me parece que dice soy niño, sí, me parece que dice soy muy joven. Soy niño muy joven. Soy muy joven. Por lo tanto, raro que Isaías le dijera que sí al tiro al Señor. Ya, Isaías escuchó el llamado de Dios e inmediatamente respondió como un creyente limpiado y santificado lo haría. ¿Ya? Respondió muy efusivamente. Entonces, muchas personas han sentido el llamado para hacer algo importante para Dios porque su experiencia espiritual nunca han sentido el llamado para hacer algo importante para Dios porque la experiencia que han tenido con Dios ha sido muy superficial. Y nunca han sentido tampoco la carga de Dios por hacer algo, por el perdido, ¿ya? Necesitamos confesar nuestros pecados y ser tocados con ese carbón encendido del altar de Dios. ¿A qué le hace sentido esto? Y esto yo a los que la quería llevar. ¿A qué experiencia podemos asimilar para nuestro presente, que podemos vivir hoy incluso? ¿Hay alguna promesa para nosotros? Y aquí, en virtud del tiempo, les digo que sí hay una promesa para nosotros y la podemos asimilar al Espíritu Santo, al bautismo del Espíritu Santo. Y les voy a leer rápidamente. Lo siguiente, escuchen.
Un maestro de escuela dominical condujo a un joven vendedor de calzado de Boston a entregar su vida a Cristo. Luego, el joven oyó a un predicador que decía: el mundo todavía tiene que ver lo que Dios hará con un hombre consagrado completamente a él. El vendedor dijo: por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Y este fue Dwight Moody, uno de los evangelistas más grandes de todos los tiempos. ¿Ya? Una persona normal que decidió hacerle caso al Señor. Entonces, ante la misericordia de Dios, nuestro corazón debe responder tan dispuesto como lo hizo Isaías. Para Isaías no era tiempo de entristecerse, no era tiempo de caer en depresión ni morirse en la tristeza por la ausencia del rey Usías, sino que era tiempo de hacer la voluntad del Señor, porque Dios lo estaba llamando a eso. Era el tiempo de cumplir la comisión divina y tenía que ir y declarar la palabra de Dios. De hecho, otro dato freak es que Isaías significa Jehová es salvación. Dios lo había llamado a servirle como profeta y el Señor lo preparó y lo envió. Y esto es, yo creo que de lo más importante que podemos rescatar. Conmemorando también hoy el Día de las Misiones, es que Dios lo preparó y Dios mismo lo envió. La sublime visión que Isaías tuvo de la majestad de Dios fue la experiencia que marcó su llamado para ser el mensajero de Dios para su pueblo, ¿ya? En los momentos actuales, cuando la decadencia moral y espiritual están a la orden del día, o sea, cuando todos hacen en el fondo lo que bien les parece, cuando todas las ideologías se infiltran en las iglesias y dicen, en realidad puedes hacer lo que quieras porque Dios te perdona igual, dejan de lado el atributo de la justicia de Dios y solo se enfocan en la misericordia de Dios. Sí, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo y Dios es santo. Dios no tolera el pecado, ¿ya? Entonces, en este momento de decadencia moral y espiritual que vivimos en el contexto global, no solo en las iglesias en Chile, ni en las personas normales de Chile que no son cristianas, es urgente tener una experiencia con Dios que nos permita descubrir la santidad y la gloria de Dios, que nos ayude a entender nuestras propias limitaciones, reconociendo nuestras debilidades y que nos haga de alguna forma más conscientes de las necesidades que hay a nuestro alrededor. Y poder decir como el profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí. En base a este último punto, en menos de un minuto quiero contarle mi experiencia con el Señor, del bautismo en el Espíritu Santo. Yo servía en el Ministerio de los Exploradores del Rey, los Scouts cristianos, como comandante y estaba precisamente en un curso de adiestramiento. Era un campamento de 6 días, donde estábamos siendo, no sé, era muy cuático, era muy militar, pero junto a todo eso fuerte que reúne lo que es de alguna manera militar, bien, bien duro y como bien fuerte en realidad, con muchas reglas, con muchas normas, estaba siempre la palabra del Señor puesta. Y me acuerdo que en un día que a nuestra patrulla nos retaron, nos castigaron por algo que yo no había hecho, alguna falta que cometimos. Todas personas grandes, ya adultos, responsables, maduros, y no cumplieron con algo que se les pidió. A mí me tocaba ser el líder en ese día, solo en ese día, y como ese día nos castigaron, a mí me tocó llevar un símbolo que era un nudo, así, literalmente era un nudo del porte de una pelota, era una pelota de nudo, y tuve que llevarla todo el día. Y el Señor me decía, y me dijo a través de muchas personas, y esta persona que era el que me lo estaba poniendo, era como una medalla así gigante todo el día, me decía que tenía que usarlo todo el día, que eso representaba todo mi orgullo, eso representaba todo mi pecado y mi vergüenza, y que yo iba a tener que portarla todo el día. Todo el día no me podía ni para bañarme ni para comer, tuve que comer así, el plato por acá y yo acá, porque en realidad ese nudo me molestaba para todo. Me molestó todo el día. Yo no lo había hecho, pero de alguna manera era responsable. Al final del día me lo saqué, tuvimos una fogata y la persona que en el fondo me puso esto, sin saberlo yo, era un pastor y además era evangelista, y de un mensaje súper sencillo. Entre todos los que estábamos ahí, no había música, no había ni siquiera una radio, no había nada, solo estaba él hablando, estaba la presencia del Señor, y sentado yo en una silla toda incómoda, como de colegio, en un lugar súper reducido y todo aporreado por lo que había pasado en el día, el Señor comenzó a bautizarme ahí yo sentado en una silla.
y me bautizó en el Espíritu Santo y yo no podía parar de hablar en lenguas. Y la gloria es toda para el Señor porque después de eso tuve esa experiencia magnífica. Después nos fuimos a una fogata después de todo eso y el Señor me mostraba su gloria y de hecho en ese día yo recibí el llamado del Señor a las naciones en ese mismo día. Fue una experiencia sobrenatural que desde ese día me marcó hacia el futuro, lo que iba a venir para mí hacia adelante. Eso para mí representó mi experiencia sobrenatural, me hizo ver que yo era demasiado pecador, que yo no lo merecía, pero que la misericordia del Señor era gigante y alcanzaba para mí, y que más encima tenía que ir a las naciones porque hay una necesidad enorme en todos los países del mundo, donde hay gente que no conoce a Cristo y que se muere sin siquiera en muchos lados conocer sobre la primera venida de Jesucristo, y nosotros acá en Chile hablamos de la segunda venida de Jesucristo. Me sentí muy responsable y de alguna manera respondí a ese llamado. Mi experiencia sobrenatural no quiere decir que la de ustedes sea igual, porque probablemente no se vean en ese contexto, pero me marcó esa experiencia y pude conocer a Dios de una forma diferente, y de alguna manera eso me sostiene hasta el día de hoy, sabiendo que tengo un destino en esta tierra, que tengo una razón ni siquiera para seguir viviendo, sino que para morir, porque si llego a morir por este llamado, sé que mi vida va a haber valido la pena. ¿Ya? Lo último que les voy a leer, me queda poquito. Hay jóvenes que no harán nada importante y trascendental en sus vidas hasta que sus vidas sean tocadas, limpiadas, purificadas y ordenadas por el Señor. Chiquillos, chiquillas, si no se disponen en las manos del Señor, si no buscan experiencias sobrenaturales, y quiero hacerle la salvedad, no solo experiencias, busquen en la palabra del Señor, ya, busquen en la palabra del Señor. Como asambleas de Dios nosotros somos mucha palabra, estudiamos mucho la Biblia, pero también somos mucho espíritu. Buscamos al Señor con intensidad en la palabra para conocerlo, para saber cómo funciona Él, cómo actúa, pero también lo buscamos en oración, en ayuno, en presencia. Busquemos al Señor con el intelecto, pero busquémonos con el espíritu también. De esa manera vamos a entender el evangelio que vivimos, ¿ya? Los dejo hasta ahí. Sé que fue como muy así efusivo el final, pero no nos queda tiempo, así que les bendigo, les doy muchas gracias por su